Mencionaron, vamos a explicar sobre los aspectos legales para la aplicación del e-commerce. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el e-commerce? Sobre todo debemos desarrollar que el e-commerce consiste en un sistema que permite el desarrollo de una actividad empresarial o comercial de bienes o servicios, haciendo uso de la tecnología, siendo más particularmente del Internet como base para poder desarrollar el comercio. Siguiente diapositiva, por favor. El e-commerce no tiene una norma que lo regule directamente. Sin embargo, existen normas adicionales que se le aplican al ser justamente una actividad comercial. Entre las normas que le aplican está justamente la protección al consumidor, el uso de firmas digitales, competencia desleal, medios de pago, protección de datos personales, propiedad intelectual, el Código Civil y adicionalmente, debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID, el Estado ha implementado ciertos protocolos dependiendo de cada industria en particular. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay que analizar si realmente me conviene el e-commerce para mi negocio. Creo que la respuesta es bastante obvia, porque si bien iba surgiendo un interés en la transformación digital con todos los beneficios que estaba brindando el Internet, en el contexto generado por el COVID se ha acelerado este interés y desarrollo por este tipo de forma de venta, por lo cual es sumamente conveniente. Las diversas actividades empresariales pueden adaptarse al escenario y el e-commerce busca adaptarse a cada una de ellas, pero para ello se debe de evaluar íntegramente el producto o servicio que yo estoy ofreciendo como empresa. Evaluar entre ello si el servicio se puede brindar de manera totalmente digital o si es que implica que se desarrolle alguna parte comercial. Hay que verificar si el servicio yo lo estoy brindando a empresas, a personas naturales, se desarrolla a nivel local o necesita un nivel internacional en cierto punto. También hay que evaluar justamente si conviene el uso de una plataforma propia o una plataforma compartida con terceros, entre otros aspectos. Lo más importante es utilizar la tecnología de forma que se adecue de mejor manera al servicio o al bien que nosotros ofrecemos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, está bien. Entonces, nos llega la cuestión de si es válido o no contratar o contactar a los usuarios de forma electrónica. Bueno, para hacer el mensaje más claro, sí. Mediante la Ley 27269, se debe definir a la firma electrónica como un símbolo electrónico con la finalidad de vincular a las personas de igual manera que lo haría una firma manuscrita en un contrato escrito. Dicha norma le da la misma validez y eficacia. En base a ello, es justamente que la firma electrónica se incorpora en el Código Civil. Por tanto, la firma electrónica funciona para manifestar la voluntad, en este caso, la voluntad de contratar. Sin embargo, la firma electrónica no necesariamente es una imagen de la firma manuscrita, aunque sí es una de las formas. Puede ser el apretar en un checkbox, en poner aceptar, en llenar la información de algún formulario y enviarla. Eso también es considerado firma electrónica. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, habiendo analizado de todos los aspectos importantes y por qué es justamente tan valioso el desarrollo del e-commerce, necesitamos analizar qué es lo básico para que se desarrolle la plataforma. Una plataforma de e-commerce debe cumplir con anteriormente que le son aplicables al e-commerce. Por ejemplo, se tiene que analizar los términos y condiciones, la protección de datos personales, protección al consumidor, publicidad, promociones y propiedad intelectual, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre los términos y condiciones.
Los términos y condiciones, también llamadas condiciones de uso y comercialización, son elementos o los parámetros que regulan la relación con el usuario o el comprador. Sobre ese acceso a los contenidos, los servicios o productos que ofrezco de forma específica, si estoy ofreciendo por medio de una página web, debo de indicar al cliente de la forma más clara y posible para evitar algún malentendido a futuro, qué es lo que se busca establecer para este desarrollo empresarial. Se busca establecer la forma de uso de la plataforma y las condiciones de la transacción, cómo se va a desarrollar esta transacción. También incluye la política de devoluciones, el uso de garantías, si se estaban ofreciendo algunos beneficios, políticas de privacidad, despacho, entrega, servicio contratado, entre otros que sean necesarios. Siempre dependiendo de cada aspecto del que vamos a entregar. Tenemos que adecuar las políticas a lo que estamos ofreciendo. Mediante la firma electrónica que ya les mencioné, se deberá de aceptar todo lo señalado previamente. Las plataformas varían. Algunas te hacen aceptar los términos y condiciones al inicio, otras al realizar la transacción recién, otras te lo ponen al final de la página para que tú lo revises. Y tenemos que aceptar todos estos términos y condiciones precisamente establecidos. Previamente establecidos. La aceptación de estos términos y condiciones se rige como cláusula general de contratación, es decir, que el consumidor las acepta tal y cual están, no hay posibilidad de negociar al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los aspectos importantes para la plataforma es el desarrollo de una protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales 29733 establece que existen datos de todas las personas y estos deben de ser. Datos personales son aquellos datos que nos permiten identificar a las personas. Y dentro de los datos personales hay un subgrupo que son los datos personales sensibles, que son información muy reservada, por la cual hay que tener bastante cuidado y resguardarla de ciertas formas. Para adecuar la plataforma o los servicios a esta norma, se debe de cumplir con todo lo indicado por la ley y las resoluciones adicionales, como por ejemplo la obtención del consentimiento. El consentimiento debe ser libre, expreso, inequívoco e informado. El deber de informar, como se mencionó, por medio de las políticas de privacidad o por cualquier otro medio, se debe mantener al consumidor totalmente informado de todos los pormenores de la operación. Cláusulas en los contratos. Cada contrato específicamente, sobre todo con clientes, proveedores o con los mismos trabajadores, deben contener una cláusula de protección de datos personales. Los datos personales se registran en bancos y estos bancos son registrados ante el Ministerio de Justicia, que tiene a la Autoridad Nacional de Datos Personales. Si estos datos van a ir al extranjero en algún momento, se tendrá que comunicar del flujo transfronterizo de esta información. También el consumidor o el titular de los datos personales tiene los derechos ARCO, que son los derechos a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso o tratamiento de sus datos personales. Por lo tanto, se debe de crear un procedimiento para atender dicho requerimiento por parte del titular de los datos personales. Y otras medidas de seguridad que dicta la norma, como por ejemplo, el tener la información a buen recaudo, que no cualquier persona pueda acceder a esta información, que si se va a hacer por medios virtuales, el resguardo de la información, debe haber claves, debe haber un seguimiento de quiénes han accedido a esta información y algunas medidas tecnológicas ya más desarrolladas. Bueno, muchas gracias. A continuación, la doctora Mariana García Miró va a continuar con los demás puntos. Gracias, Azalea.
Bueno, como ya se mencionó anteriormente, al e-commerce se le aplican las normas de protección al consumidor, por lo cual es necesario estar informado sobre ellas para evitar cualquier sanción por parte del Indecopi. En primer lugar está la obligatoriedad de contar con un libro de reclamaciones virtual. El artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que todos los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones, ya sea de manera física o virtual. Esto quiere decir que si yo voy a tener una tienda virtual o un e-commerce, es obligatorio que yo cuente con un libro, el cual debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y visible para el usuario. Es importante conocer que el usuario, así como cualquier consumidor en una tienda física, puede imponer un reclamo o una queja en el libro de reclamaciones. La diferencia entre ambos es que en el caso del reclamo, este es presentado cuando el usuario no está conforme con los bienes adquiridos o con los servicios prestados por la empresa, mientras que a través de una queja, el usuario expresa su malestar respecto a algún tema que no tiene relación directa con el giro principal de la empresa. Por ejemplo, la demora en la entrega o el despacho de un producto vendría a ser una queja, mientras que el hecho que el producto haya llegado vencido o roto viene a ser un reclamo. Cuando un usuario ha impuesto una queja o un reclamo, se le debe entregar una copia a través, por ejemplo, de un correo electrónico de esta queja o reclamo. Esta además debe ser respondida en el plazo que señala la ley. En caso no contemos con un libro de reclamaciones cuando el usuario lo solicita o en caso no respondamos a tiempo las quejas o reclamos por parte del usuario, el Indecopi podría ponernos una multa hasta por un máximo de 450 UITs, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Las quejas y reclamos deben ser atendidas en un plazo máximo de 30 días calendario para evitar una sanción por parte del Indecopi. Por último, hay que recordar que el usuario puede imponer una queja o un reclamo así no haya realizado una compra en la web, y cuando el Indecopi lo requiera, se le debe entregar una copia de los reclamos, así como de la atención que le hemos dado a dichas quejas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, las normas de protección al consumidor también nos obligan a tener ciertos cuidados en la publicidad online que ofrecemos a nuestros usuarios. En primer lugar, debemos responder a la pregunta, ¿qué es una publicidad online o una publicidad digital? Según la guía de publicidad digital que ha preparado el Indecopi, esta se trata de todas aquellas estrategias comerciales impulsadas por los anunciantes que involucren el uso de herramientas digitales habilitadas por el Internet. La publicidad digital se encuentra regulada por distintas normas, tal como las normas de protección al consumidor, normas de competencia desleal y guías y lineamientos emitidos por el Indecopi. ¿Qué tienen en común todas estas normas? Principalmente el deber de no engañar o el principio de veracidad. Todas las publicidades, tanto online como offline, se encuentran sujetas al principio de veracidad, el cual señala que todas las afirmaciones objetivas deben ser ciertas y comprobables en la publicidad. Además, la información que se señala debe contar con pruebas verídicas que hayan sido realizadas con anterioridad a la difusión del anuncio. Para esto, primero hay que aclarar lo que son las afirmaciones objetivas y diferenciarlas de las afirmaciones subjetivas. Los datos que pueden ser comprobables por distintos estándares de medición. Por ejemplo, decir, la dieta que te hará perder peso en menos de 2 semanas, se trata de una afirmación fácilmente comprobable y se debe contar con todos los estudios que comprueben que efectivamente puedes perder peso en 2 semanas. Cabe resaltar que dichos estudios deben ser realizados de manera previa a la difusión del anuncio. Ahora, por otro lado, una afirmación subjetiva en la cual no se encuentra sujeta al principio de veracidad es muchas veces una opinión o un juicio personal. Por ejemplo, la afirmación que diga los muebles más cómodos para trabajar desde casa puede ser percibido como un juicio estimativo personal, por lo que, como ya dije, no estaría sujeto al principio de veracidad. En ciertos casos hay una línea muy tenue entre lo que es considerado una afirmación subjetiva, pero lo importante es recordar que si se van a establecer parámetros de medición, se debe contar con las pruebas pertinentes. A su vez, al hacer una oferta o promoción, debemos tener en consideración ciertas normas. Por ejemplo, una publicidad que dice que le otorga al usuario un descuento de hasta 75%,
debe cumplir con dos requisitos. En primer lugar, debe señalar la cantidad de stock con la que cuenta, y en segundo lugar, debe precisar la duración de la oferta, es decir, el plazo por el cual mi oferta va a ser efectiva, por ejemplo, hasta el 30 de junio. Además, es recomendable que cada vez que se realicen promociones particulares como sorteos o promociones especiales, estas cuenten con sus propios términos y condiciones, en particular para evitar problemas de cualquier tipo de responsabilidad. Existen ciertas normas que regulan específicamente la publicidad de ciertos sectores, como por ejemplo el sector de alimentos para menores de edad, el sector farmacéutico, el sector de bebidas alcohólicas, el sector automotriz, entre otros, los cuales tienen sus propias normas y restricciones publicitarias a las cuales hay que estar atentos según nuestro rubro. Otro tema muy común de hoy en día es la publicidad con los influencers, la cual se encuentra regulada también por una guía que ha creado el Indecopy, denominada Guía sobre Publicidad Digital y Recomendaciones para Influencers. Este tipo de publicidad se considera publicidad testimonial y tiene algunas restricciones. Por ejemplo, se tiene que poner un hashtag con la palabra publicidad para que el consumidor tenga conocimiento que esto se trata de una opinión personal del influencer y que éste ha sido además pagado para decir lo que dice. Caso contrario, podría existir un tipo de caso de publicidad encubierta que se encuentra prohibida por la ley. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la propiedad intelectual, también debemos estar atentos a ciertos aspectos al crear un e-commerce. En primer lugar, debemos verificar que nuestras creaciones se encuentren debidamente protegidas. Es decir, las marcas, lemas, frases, formas, videos o audios que aparezcan en nuestra web y que nosotros queramos proteger deben estar debidamente registradas para así evitar que un tercero las utilice sin nuestra autorización. Cabe resaltar además que el propio software, en caso se cuente con un software específico para el e-commerce, puede ser protegido en el Indecopy por el derecho de autor. Además hay que recordar que si tú vendes un producto con una marca determinada en una plataforma web, debes estar seguro que el producto que tú vendes es original, lo que se conoce como idoneidad del producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si eres un warehouse virtual de zapatillas y vas a vender zapatillas Nike modelo Air Max, esta tiene que ser original. Para esto es necesario constatar, por ejemplo, que el distribuidor sea un distribuidor autorizado. Caso contrario, te pueden tirar abajo la plataforma por comercializar un producto que no es original. Por otro lado, hay que tener muy clara la relación contractual que tenemos frente al proveedor de los productos o servicios que ofrecemos, desde el punto de vista de la propiedad intelectual. En ese sentido, se debe establecer un contrato con claridad, cuáles son las licencias de uso, en caso las hubiera, y quién es el titular de cada una de estas creaciones o marcas. En algunos casos podemos ser nosotros los titulares y en otros casos nos estarían dando una licencia para hacer uso de dichas marcas. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del delivery, existen ciertos aspectos legales que también debemos considerar. Esto va a depender del formato que nosotros utilicemos para el reparto de los productos. Nosotros como e-commerce vamos a tener dos opciones para realizar el delivery. Por un lado está la posibilidad de contar con un sistema propio. Al tener un sistema propio, lo común es que contemos con nuestros propios trabajadores para esto. Trabajadores que además deben estar en planilla y recibir todos los beneficios laborales que les otorga la ley. Ahora bien, dentro de una estructura propia, también tenemos la opción de tercerizar este servicio a una empresa que se dedique exclusivamente al despacho de productos. O incluso podemos formar nosotros mismos una tercera empresa que se dedique a esto. Esto se hace mediante un contrato de locación de servicios. Y para poder ver qué es lo que más me conviene, debo analizar el costo-beneficio de cada opción. Quizás a mí me conviene contratar a una empresa dedicada a esto, pues no tengo que contratar así a empleados ni comprar activos de transporte como motos o carros. Hay que considerar también los protocolos que hoy en día están saliendo para el despacho de los productos. En caso de nosotros lo hagamos con el personal propio de la empresa, debemos contar con un protocolo especializado para esto. Por otro lado, tenemos la opción de realizar delivery a través de una opción como Rappi o Globo. En este caso, ellos te permiten a ti como empresa ofrecer tus productos o servicios a través de sus propias plataformas, para lo cual se debe pagar un fee mensual. Quien asume el costo del delivery en este caso es el usuario,
que pide a través de la plataforma, o a veces también incluso la misma plataforma lo asume, pero no somos nosotros. Y al realizar el delivery mediante una plataforma como Rappi o Globo, debemos revisar con mucho cuidado qué es lo que nos dice el contrato. Por ejemplo, debemos ver qué responsabilidades asumo yo y cuáles asume la plataforma de delivery. Si un producto llega roto, ¿eso lo asumimos nosotros o lo asume Rappi? Si el motorizado sufre un accidente al despachar nuestro producto, ¿asumimos alguna responsabilidad? Si el cliente se negó a pagar por el despacho una vez que el producto ya llegó a su casa, ¿quién paga por eso, nosotros o el cliente? Además, es importante también revisar bajo qué normas está el contrato con Rappi o con Globo, ¿no? Está bajo las normas peruanas, leyes colombianas, leyes mexicanas. Esto es importante para el caso que surja alguna controversia con ellos. Otro punto a considerar al contratar a un Rappi o a un Globo es saber si estos están cumpliendo efectivamente con sus protocolos. Pues yo como empresa puedo comprometer mi reputación contratando a una plataforma de despacho que no cumpla con los protocolos de sanidad que exige el gobierno. Otro punto a considerar es la exclusividad. En algunos casos, Rappi va a estar dispuesto a darme la exclusividad, es decir, darme a mí la oportunidad de vender a través de su plataforma y no a mi competidor directo, mientras que en otros casos no me lo va a aceptar. Todo es negociable, por lo que hay que saber, conocer bien el contrato y saber qué puntos podemos negociar y ajustar mejor a nuestras necesidades. Y con esto le doy el pase a Pía Iparraguirre, quien nos va a conversar un poco sobre la reactivación y los protocolos que menciono. Gracias, Mariana. La siguiente diapositiva, por favor. Para poder comenzar a hablar del tema de los protocolos, hay que entender un poco el contexto en el que nos encontramos. De hecho, justamente lo que sucede con las empresas a raíz del COVID-19 es que se han enfrentado a una crisis que no ha tenido antecedentes. Y como toda crisis, nos encontramos frente a tres etapas. Una primera que es de contención, una segunda que es de reactivación y la tercera que será de una nueva normalidad o de recuperación. Dentro de la fase de contención, que es la que hemos tenido en los meses de marzo y de abril, hemos tenido un gobierno que estaba dirigido a dar medidas sanitarias que se ponían por encima de otras, como por ejemplo el tema económico. Pero ya dentro de una segunda fase de reactivación que ha iniciado en el mes de mayo, ya nos encontramos en un escenario en el que los empleadores van a tener que buscar un equilibrio entre el cumplimiento de estas medidas sanitarias y la reactivación económica. Esto viene además desde la declaratoria del estado de emergencia, que inició, si recuerdan, el 16 de marzo. A partir de ello y hasta la fecha, contamos con una nueva normativa que va a ser un poco complicada y difícil de seguir, pero que necesitamos tener en cuenta para poder cumplir con las obligaciones y evitar cualquier riesgo que pueda haber para mi empresa, no solamente en su operación, sino en su mantenimiento. Y hablamos de riesgos tanto administrativos como laborales o incluso penales. Ya hablando de la reactivación en sí misma, hay 4 puntos esenciales. El primero de ellos justamente tiene que ver con estas medidas sanitarias. El segundo habla de los protocolos de seguridad. El tercero es la elaboración del plan para la vigilancia. Y el cuarto va a ser la autorización frente a las autoridades pertinentes. La siguiente, por favor. Refiriéndonos al punto 1, vamos a tener en cuenta que el gobierno ha emitido a la fecha ya unos lineamientos generales a través del Ministerio de Salud. Estos lineamientos generales están pensados para que sean aplicados por todas las empresas de manera general. Son algunas medidas que vamos a ver que son bastante sencillas de seguir, pero algunas también van a implicar algún reestructuramiento del funcionamiento de mi empresa como lo conocía hasta la fecha. Tenemos medidas sencillas como por ejemplo la limpieza y desinfección de las áreas, que en este caso puede implicar que si yo tenía una empresa que limpiaba una vez a la semana, ahora tengo que tener esta limpieza de manera constante, tengo que involucrar a mis trabajadores también en la limpieza y va también a intervenir, por ejemplo, en lo que ellos mismos tienen que realizar en sus labores diarias. Asimismo, va a tener un fuerte factor de evaluación de la salud de los trabajadores e identificación, por ejemplo, de los grupos de riesgos que se pueden presentar. Asimismo, va a tener medidas como lavado y desinfección de manos y algunas medidas que van a ser de protección general y específicas para cada persona. Estos lineamientos son los que va a recoger el MINSA y también se van a trasladar a los protocolos. La siguiente, por favor.
Justamente ya entrando al tema de los protocolos y el comercio electrónico, recordemos que dentro de la fase 1 que inició en mayo es una de las primeras actividades que se permitió. Para ello, el Decreto Supremo 080, que es el que los autoriza, señala que deben cumplirse con dos condiciones. La primera de ellas es que cada sector emita los criterios de focalización y emita los protocolos sectoriales. Los criterios de focalización son básicamente aquellos requisitos que tengo que cumplir para poder iniciar a operar. Por eso, no es que se permita cualquier comercio electrónico, sino el comercio de aquellas empresas o personas naturales que cumplan con ciertos requisitos. Primero tuvimos justamente la resolución ministerial 138 del 2020. Esta resolución en su momento nos comentaba algunos criterios que eran bastante duros, como por ejemplo una facturación de 50 UITs anuales o que la empresa ya haya tenido cierta experiencia vendiendo hasta el 2% por lo menos de sus ventas en lo que era comercio electrónico, así como tener 3 trabajadores en planilla y otros requisitos. Sin embargo, el gobierno, frente a todas las críticas que existieron y a la realidad que estaban enfrentando muchas empresas, logra flexibilizar estos criterios a través de la resolución directoral 007 del 2020, que se da justamente después de la ampliación, de la última ampliación que hemos tenido del estado de emergencia. ¿Qué dice en esta resolución directoral? Los criterios son mucho más sencillos. Lo que te pide básicamente es que para poder realizar el comercio electrónico, tú seas una empresa formalmente constituida y que cuentes con un RUC activo. Lo mismo para las personas jurídicas. Ya no te exige, por lo tanto, por ejemplo, tener un número determinado de tiendas, ¿no? Lo que tienen que verificar ahora las empresas es cumplir con estos criterios mínimos de focalización que nos tiene el sector. La siguiente, por favor. El siguiente paso, como les comenté, es justamente el cumplimiento de los protocolos sectoriales. Cada sector, en base a los riesgos particulares o a las actividades particulares que se pueden dar dentro de una actividad económica, va a darnos algunos lineamientos. En el caso de comercio electrónico, por ejemplo, tenemos algunos lineamientos que son generales, como el cronograma de limpieza, al que les hacía mención, la 239, así como la clasificación de los puestos de trabajo, y va a tener algunas medidas específicas, como por ejemplo, los temas de entrega. Entonces, se pide, por ejemplo, que tú tengas el conductor que va a hacer la entrega solamente dedicado a movilizar el vehículo y no realizar la entrega directamente. Asimismo, se ponen algunos que tenemos, como por ejemplo, que tienes que establecer una política de devoluciones muy clara que minimice el riesgo del cliente al tener que acercarse al local para poder recogerlo. Y además, te establece que la entrega de los paquetes tiene que ser a una distancia mínima de 2 metros. Esto también va a tener que involucrar a los criterios de riesgo de los que vamos a comentar más adelante. La idea de todos los protocolos, al igual que los lineamientos generales, es que el empleador ejerza una vigilancia activa y permanente de la salud de sus trabajadores. La siguiente, por favor. Ya hablando del paso 3, justamente lo que nos pide es que cada empresa o cada empleador elabore su plan para la vigilancia, control, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Lo que pasa es que los protocolos tienen algunas medidas generales, como les he señalado. El plan lo que busca es adaptar estas medidas generales a la realidad de cada empresa. No es lo mismo hablar de una empresa con 100 trabajadores que una empresa con 3 o 2 trabajadores. Entonces, lo que debemos hacer en este plan es tomar estos lineamientos y plasmarlo de acuerdo a nuestra realidad. Si tenemos, por ejemplo, oficinas administrativas, o si tenemos almacenes, o si hay una tienda de pronto que atiende en la parte frontal. Entonces, cada uno de estos sectores va a tener que tener sus medidas específicas. Uno de los puntos principales es que como este plan luego va a ser vigilado a partir de lo que se establezca por las autoridades como SUNAFIL o los gobiernos locales o los gobiernos regionales, es que tiene que tener muy claros los datos de la empresa. Entre estos datos, como los generales, el representante o el RUC de la empresa, también tiene datos como, por ejemplo, el número de trabajadores que tienes, aquellos que se encuentran en planilla, pero también aquellas personas que laboran dentro del centro de trabajo y no necesariamente tienen un vínculo laboral. Podríamos hablar de los terceros o algunos contratistas. Tiene que tener en claro cuáles van a ser los lugares en donde se va a desarrollar este trabajo, es decir, si es que mi tienda tiene más de una sede, en todas ellas, o si de pronto el almacén está separado, las medidas para ese almacén, dónde se encuentra y cómo podría ubicarlo. Esto también para que las autoridades puedan verlo. Asimismo, tienes que tener una nómina de los trabajadores clasificados por el riesgo. ¿Cómo realizo esta clasificación? Bueno,
La 239 justamente nos señala que existe una clasificación dentro del bajo al muy alto riesgo. Los trabajadores de muy alto riesgo son aquellos que trabajan directamente con personas que son casos confirmados de COVID, como podría ser el personal médico. Las personas de riesgo medio son aquellas personas que pueden estar en contacto con el público o con personas que podrían tener COVID sin saberlo. Esto es básicamente, por ejemplo, para las personas que trabajan atendiendo en una farmacia o de pronto un cajero de un supermercado, ¿no? Y el bajo riesgo significa que estas personas van a estar laborando, pero van a guardar distancia con el público en general y además dentro de su centro de trabajo van a guardar una distancia de 2 metros respecto de su compañero. Entonces, de acuerdo a esta clasificación que yo voy a hacer, voy a poner también cuáles son las medidas que tengo que adoptar. Cabe resaltar que en el caso de los trabajadores de mediano riesgo para arriba, yo estoy obligado a realizar la prueba serológica o la prueba molecular para descartar que tienen COVID antes de que puedan reincorporarse al trabajo. Justamente estos procedimientos de reincorporación o de regreso al trabajo van a tener que ser seguidos de manera muy estricta. Otro punto que tengo que tomar en cuenta además es la existencia de los grupos de riesgo dentro de mi trabajo. Una cosa es la clasificación del puesto de trabajo, que puede ser o de bajo o de muy alto riesgo, y otro punto es la existencia de estas personas que están más propensas a poder sufrir algún tipo de efecto negativo mayor frente al COVID, como pueden ser las personas que tienen diabetes, las personas que tienen hipertensión no controlada, las personas que, por ejemplo, han tenido cáncer o que tienen alguna condición inmunosupresora que implica que tengan las defensas más bajas. Es muy importante que estas personas estén claramente identificadas porque respecto de ellos tenemos que tomar algunas medidas especiales si es que permanecen en trabajo remoto o incluso si es que quieren volver al trabajo. Un papel importante y predominante dentro de justamente este plan va a ser el papel que desarrolle, ya sea el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para empleadores que tienen más de 20 trabajadores, o el caso de las empresas que tienen menos de 20, que van a ser a través del supervisor. Y también el papel del profesional de salud, ya sea el propio empleador, el médico o la enfermera, de acuerdo al tamaño de la empresa. La siguiente, por favor. Ahora, una vez que hemos elaborado este plan, el último paso es obtener las autorizaciones. En este caso, las autorizaciones para comercio electrónico se obtienen a través de Produce. ¿Cuál es el método que se sigue? No hay en realidad una claridad hasta la fecha de parte de la autoridad respecto de los plazos o cómo es que se tiene que tramitar. Lo que sabemos, y que les explicamos a continuación, es lo que hemos visto. Lo primero que tienes que hacer es registrarte en el registro empresarial, en este portal de Produce, ahí tienen el link, y tienes que verificar si tu empresa está autorizada o no. En este caso, si la empresa está autorizada, puedes seguir con el formulario que tienes que llenar. Ahí tienes que llenar algunos datos de la empresa que pueden tener a mano. También es importante que tengan los datos del representante legal. Una vez que has hecho este registro, entonces te va a llegar un correo para que puedas confirmar justamente el registro y a partir de ello te va a emitir ya el registro, que es la aprobación o la autorización sectorial. Posteriormente debe llegarte un correo adicional con el enlace web para que puedas registrar tu plan de vigilancia y tu nómina de trabajadores según el formato del MINSA en el portal del SISCOBIT. Una vez que MINSA ha evaluado el plan y le da la luz verde, entonces nos emite la autorización. Recién a partir del día siguiente obtenida esta autorización es que ya nosotros podemos proceder y continuar o empezar a realizar en realidad la operación de manera presencial. Recordemos además que este plan, así como toda nuestra operación, va a estar sujeto a la fiscalización de SUNAFIL respecto de las medidas de seguridad y salud en el trabajo y del gobierno regional y del gobierno local según corresponde. Agradezco la paciencia, las preguntas que nos puedan hacer, quedamos atentos a cualquier duda. Gracias, Pía. ¿Me escuchan? Sí, Eva. Gracias, Pía. Sí, Eva, gracias. Perfecto. Entonces ahora pasamos a las preguntas y acá tenemos algunas preguntas. Una está relacionada y nos dice, ¿el e-commerce aplica para cualquier clase de bien? ¿Un departamento podría comprarse así? Bueno, justamente como lo mencioné al principio, tenemos que evaluar cuál es el tipo de bien o servicio que nosotros estamos ofreciendo.
En el caso de departamentos, siendo el ejemplo que nos están poniendo, se podría hacer un tour virtual, se podría ver alguna información del departamento, pero la entrega necesariamente y, bueno, la firma de las escrituras tiene que ser de forma presencial. Por lo tanto, este es un servicio que se da de forma mixta, una parte virtual por medio del e-commerce y una parte ya de manera más presencial. Gracias. También tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna norma que regula el e-commerce? También, como lo mencioné, no hay una norma que regule todo lo que es el e-commerce de forma directa, pero hay varias normas que se involucran con lo que es el e-commerce, la ley de protección de datos personales, protección al consumidor y todas las que hemos mencionado como puntos importantes en esta exposición. Tenemos que analizar y ver caso por caso dependiendo del bien o servicio que vamos a ofrecer y las particularidades de cada promoción, por ejemplo, cómo es que vamos a cumplir con todas estas normas. Ok, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Melissa Leverato que dice, si deseo tercerizar parte de mi servicio, como por ejemplo el empaquetado o el delivery, ¿es necesario que mis términos y condiciones reflejen estos acuerdos? ¿O mis términos y condiciones deben considerar únicamente mi relación directa con los clientes? Sí, en este caso, como mencioné, los términos y condiciones son aquellas condiciones, por así decirlo, que tú quieres ponerle al cliente y las responsabilidades que uno va a asumir frente al cliente. Entonces, no es que haya un contenido mínimo ni una norma que regule qué es lo que debe ir o no. Tú podrías poner ahí tu política de delivery o tus términos y condiciones con respecto al delivery, o incluso las podrías poner en una política aparte, ¿no? Podrías tener una política específica dedicada a explicar todas las condiciones del delivery, como mencioné, quién asume cada cosa. Así que en realidad eso ya depende de cada uno. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta de Guillermo Carbonell que nos dice, si quiero implementar un e-commerce, trabajamos todos desde casa y tenemos tercerizado el servicio de entrega, que es el que tiene contacto con el cliente final. Que es el que tiene el contrato. Igual debemos hacer todos los trámites, autorizaciones y gestiones ante Produce y Minsa. Pía, ¿no puedes apoyar con esta respuesta? Sí, en este caso, en efecto, tienes que seguir el trámite para poder obtener la autorización de operaciones por parte de Produce y de Minsa. Esto porque, pese a que tú tengas solamente el contacto, las personas se encuentren en trabajo remoto, hay medidas que también tienes que seguir respecto de ellos. Ojo, el trabajo remoto no elimina, por ejemplo, que tú tengas que hacer un seguimiento de algún caso sospechoso o que tengas que incluso hacer capacitaciones a este personal. Tienes que mantenerlo. Y además, respecto incluso de las personas que tú has contratado para hacer el delivery, también hay un tema de responsabilidad. Si bien ellos también tienen que contar con sus propios protocolos y su propia autorización, la responsabilidad podría ser que tengas que encargarte por lo menos de verificar que esto estén cumpliendo. Incluso dentro de algunos términos, te significa que tú tengas que poner un canal en el que estas personas que reciben los productos puedan realizarte algún comentario si es que ven que no se están cumpliendo los protocolos. Gracias, Pía. Hay otra consulta de Luis Lazo que nos dice, entendí que para poder hacer e-commerce tengo que tener mis marcas registradas. No existe una obligación de registrar una marca, pero es recomendable que esto se haga porque como van a estar expuestas a un público, si tú no las tienes protegidas, te estás, por decirlo, arriesgando a que alguien luego las registre antes que tú y por lo tanto tú ya no tengas el derecho a esa marca, ¿no? Por lo cual es bastante recomendable proteger todas las marcas, lemas, audios o incluso, como mencioné, el propio software, si es que utilizas uno, para evitar un uso no autorizado por parte de un tercero. Gracias, Mariana. Tenemos otra consulta, dice, los influencers al momento de hacer su publicidad deben colocar su número telefónico o cuál es el contenido mínimo que deben considerar en sus publicaciones.
No hay nada que mencione que tienen que publicar su número telefónico. El contenido mínimo vendría a ser el hashtag con la palabra publicidad para que las personas que ven esa noticia o esa publicidad tengan conocimiento de que justamente han sido pagados para decir eso, ¿no? Entonces, si queremos hablar de algo mínimo, pues el hashtag con la palabra publicidad siempre va a tener que estar ahí. Gracias, Mariana. Pía, hay una pregunta que en relación a la anterior que contestaste, nos dice Guillermo Carbonell, o sea, si es así, si él efectivamente tiene que hacer la inscripción ante el MINSA, dice, ¿debo considerar los protocolos de seguridad del operador logístico? No tienes que incorporarlos a tu plan, pero tienes que verificar que estas personas también cuenten con sus protocolos y con sus planes. Es decir, tú vas a elaborar tu plan considerando las medidas que vas a tomar con tu personal y vas a colocar ahí, por ejemplo, que el delivery lo vas a hacer a través de terceros y vas a colocar que ellos son responsables de, por ejemplo, la seguridad de sus trabajadores y todas las medidas necesarias. Pero sí necesitarás tú, por un tema de seguridad también para evitar cualquier responsabilidad, considerar que ellos estén cumpliendo con sus protocolos. Gracias, Pía. Hay otra consulta, nos dice Luis Lazo, también hago comercio electrónico, si vendo por Facebook o enviando mensajes por WhatsApp, por ejemplo, ¿qué normas aplican en esos casos? Ya, el comercio electrónico también incluye el uso de Facebook y WhatsApp, justamente es ese tipo de plataformas compartidas. No tienes una plataforma propia, pero sí te acoges a una plataforma compartida. En estos casos, tienes que procurar cumplir con toda la normativa de publicidad, como se mencionó. Los términos y condiciones en parte son los que ofrece la plataforma de la cual te estás acogiendo, en este caso Facebook o WhatsApp, pero cuando tú des la información del producto tienes que dar la mayor claridad respecto de cómo tú vas a realizar la entrega, si hay garantías, si hay algún tipo de promoción, si hay algún tipo de información adicional, quién lo va a entregar y todo ello. Si tú la información de estos clientes la vas a guardar, también estás haciendo tratamiento de datos personales, por tanto tendrías que registrar tus bancos de datos personales y cumplir también con cuidar de esta información como lo exige la norma. El uso de una plataforma compartida no te exime del cumplimiento de las normas que involucran al e-commerce, pero sí hacen de que te encuentres sujeto en ciertos sentidos a la plataforma en sí y las políticas y condiciones también de la plataforma. Gracias, Azalia. Hay otra consulta que nos hace Miguel Bernales, dice, ¿el plazo de los casos ingresados por el libro de reclamaciones en estado de emergencia ha sido suspendido o igual sigue contando? No, el plazo no ha sido suspendido. Uno tiene que responder las quejas o reclamos independientemente del estado de emergencia en un plazo máximo de 30 días calendario. Ok, siguiendo con el tema del libro de reclamaciones, nos dicen, ¿y el libro de reclamaciones es obligatorio en esos casos? Mariana, si nos puedes ayudar. Sí, en el caso del e-commerce es obligatorio contar con un libro de reclamaciones. Me parece que la pregunta va dirigida también a si es que es aplicable en los casos que se hagan ventas a través de WhatsApp o de Facebook. En estos casos, al no ser una tienda virtual, no habría lugar para poner este libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, se entendería que en estos casos no. Si tú tienes una página web, sí la tienes que incorporar obligatoriamente. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta, dice, si soy una empresa extranjera que desea realizar comercio electrónico a través del uso de un app y a la fecha no cuento con bases registradas ante la Autoridad de Protección de Datos Personales en Perú, ¿puedo iniciar operaciones y luego regularizarlo? ¿Puedo realizar el tratamiento de datos a través de una empresa con la que tercerizo parte de mis servicios de manera temporal? Azalia, si nos puedes ayudar con esa.
Ya, una empresa extranjera, siempre y cuando haga uso de datos personales que se encuentren en un país y no sea solamente por un tema de tránsito, sí tiene la obligación de registrar sus datos personales. Puedes regularizarlo porque de todas maneras no hay o sea, el control de la Autoridad de Protección de Datos Personales todavía se está adecuando en ciertas cosas, pero lo ideal es que registres lo más pronto posible. Eh, si estás tercerizando la información, justamente cuando se menciona el tema de datos personales, lo referente a contratos, tú tienes que tener en tu contrato con esta empresa con la que estás tercerizando cuáles son sus obligaciones de esta empresa respecto de los datos personales que va a manejar para ti. Por ejemplo, imagínate que tú tercerizas con una empresa y esta empresa le da la información a una persona no autorizada o a una persona que hace mal uso de ella. Tú tienes que establecer en tu contrato que eso va a ser responsabilidad de esta empresa, porque lamentablemente el cliente va a reaccionar, va a relacionar el servicio fallido o el mal uso de los datos personales con tu empresa. Tú tienes que trasladar esa responsabilidad a la empresa con la que tercerizas. Tiene que tener la información bastante clara. Gracias, Azalia. Bueno, no, ya estando casi por culminar la hora, no viendo más preguntas, damos por terminada la sesión, agradeciendo la participación de todos ustedes y también agradeciendo a las expositoras. En nuestro canal de YouTube se va a colgar el material, va a ser cargado, así que lo pueden hallar a través del canal de YouTube de CPB Abogados. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.